Hola y bienvenido al podcast de Torres Consulting. Hola, muy buenas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast, episodio 56. Y tengo el honor de tener hoy a Jesús Rodríguez como invitado. Jesús Rodríguez Maseda, que es Head of Asset Management de Horwath HTL, España, Portugal y Andorra. Jesús, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Muchas gracias por recibirme en este espacio tuyo tan maravilloso. Nada, a mí, al contrario, un placer tenerte aquí. Primer invitado que tengo del mundo del asset management, en el que estás ahora. Has tenido un gran recorrido y me gustaría que lo repasases. Es un nuevo tema a tratar en el podcast y tenía mucho interés en tener a alguien como tú que se mueve tanto en redes y que comparte tanta información. Así que muy agradecido. Y quería, como siempre, hacer eso, ¿no? Empezar desde el principio, desde tus estudios en la Escuela Superior de Galicia hasta tu rol actual de Head of Asset Management, por favor. Pues nada, al final yo creo que este negocio y esta industria es vocacional, así que allá por el 98 me enrolé en el que era considerado el mejor centro de hostelería a nivel, diría que casi europeo después de Lausanne, ¿no? Y luego a partir de ahí, pues un desarrollo, digamos, convencional, quizás, por la parte de las prácticas que hacíamos cada año, hasta terminar, bueno, pues primero en paradores de turismo, luego ya desarrollé también a continuación mi propia compañía. Y al final, pues, como digo yo, en cierto modo me pasé al otro lado, al lado oscuro, ¿no? A eso que no es tan conocido, o este mundo que no es tan conocido dentro del front of the house, de la hotelería y del sector turístico. Y bueno, pues 4 años ya que llevo en este rol y bueno, es algo completamente distinto. He de confesar que cuando entré en la compañía, descubrí un mundo nuevo dentro de lo que es el sector, ¿no? Ujú. Sí, es lo que comentabas, ¿no? Que no es algo habitual, no es un camino habitual cuando empiezas en la hotelería, ¿no? El pensar, pues voy a entrar en el mundo de asset management. Has dicho que la hotelería, en tu caso, ¿no? Entrar en este sector fue algo vocacional. ¿Por qué? O sea, ¿qué te atrajo del mundo del turismo? Bueno, más que el mundo del turismo, yo creo que es el sector servicios, ¿no? Es decir, creo que cualquiera que participa de este sector al final tiene una vocación de servicio, llamémosle así, que cada uno lo desarrolla de una u otra manera, ¿no? Dices tú, bueno, el asset management, ¿qué tiene que ver? Bueno, es el servicio a un proyecto, ¿no? Es el servicio a una estrategia, como es el servicio de un café o de un check-in, un check-out o de hacer una habitación como me tocó en su día hacer en París con Marriott, ¿no? O sea, esto al final es ese punto que nos hace participar de proyectos en un ámbito que nos agrada, que es el sector bueno, yo le llamo el sector de la felicidad, ¿no? Es lo que más me gusta definir o la manera de la que defino mejor al sector turístico. Sector de la felicidad. Y en el caso actual, para quien no conozca a qué se refiere el rol de asset manager, ¿cómo se te llena el día? ¿Cuál es el día a día de un asset manager? Bueno, el Asset Manager tiene como función la optimización de un proyecto, de un activo, ¿no? Es decir, al final eh, tienes que intentar llevar el activo a su máximo rendimiento posible. Hay veces que puedes actuar más, de una manera más directa, hay veces que puedes trabajar de una manera o que has de trabajar de una manera indirecta, ¿no? Entonces, de una manera directa, pues bueno, la generación de una buena estructura operacional, si este es el caso, o la búsqueda de un buen operador de garantías que le pueda dar, digamos, valor al negocio y por extensión a la inversión, al activo. Tienes que ocuparte de que esté en un buen escenario, de que esté bien coordinado con el mercado, con el entorno, con sus competidores. Al final, que sitúe el mejor posicionamiento posible dentro de su entorno competitivo, ¿no? Pero bueno, esta es la definición, digamos, del asset management, ¿no? Y de qué debería hacer un asset management. Pero es como si decimos que un recepcionista se tira el día haciendo check-in o check-out o el camarero sirviendo platos, ¿no? Hay muchísimas cosas que se hacen, ¿no? Entonces nosotros dentro del departamento de Asset Management hacemos pues, cosas completamente diversas, como puede ser
estudios de mercado, análisis operacionales, estudios, digamos, del rendimiento de los activos, búsqueda de operadores, due diligence de diversas índoles, revisiones de activo pues, para la búsqueda de un operador y puesta en marcha, análisis periciales que ahora están muy en boga por toda la conflictividad ahora mismo que hay entre inquilinos y propietarios. Bueno, pues el día a día se pasa muy pegado al sector, muy pegado al sector. Eso quizás por ello es el motivo por el que acabé en Asset Management y no en alguno de los otros departamentos que puede tener la consultoría, ¿no? Porque yo me gusta mucho estar pegado al sector, a qué pasa, a cómo opera y bueno, y qué sucede, ¿no? Tener pulsado el termómetro, digamos, de la industria operacional, vamos a llamarla así. Ajá. Y en estos años, desde tu paso por hoteles, después emprendimiento y ahora en Asset Management, alguien que puedas llamar mentor, alguien te haya guiado, que te haya ayudado a progresar? Bueno, todos los que me han dejado equivocarme. Yo creo que esta es una reflexión que intento hacer siempre, ¿no? Yo recuerdo el primer director que me dejó hacer, prácticamente desapareció durante 15 días del hotel y me dijo, toma la decisión, arguméntala y luego me la cuentas. Y así podremos analizar si te has equivocado, dónde tenías el argumento erróneo, ¿no? Yo creo que, sin ser tan extremo como es este caso, ¿no? Pero yo lo recuerdo con mucho cariño, pero todo aquel que te ha dejado campo desde un punto de vista en el que te cede, digamos, la responsabilidad, pero al mismo tiempo va adherida a ella, digamos, esa confianza, que entiende que los profesionales, cualquiera que sea el profesional, crece llevándose tortazos por sí mismo y no en un caparazón, como parece que tenemos los niños ahora en el siglo XXI, que no pueden ni rozarse, ¿no? Pero yo creo que este es al final, y he encontrado en todas las empresas, tanto en la mía propia, obviamente, pero también cuando he trabajado para terceros, siempre he encontrado quien me ha permitido, pues eso, ir tomando decisiones y equivocarme. Y ese es el mayor de los crecimientos, ¿no? O sea, y la cultura de que al final una cuota de lo que le pagas a la gente o de lo que percibe en el sueldo también va en el error, ¿no? En dejarle equivocarse y crecer. Bueno, es muy interesante. Eres tú una persona que se ha ido formando, ¿no? Eres Black Belt en Six Sigma, o sea que entiendo que das mucha importancia a la formación y de eso comentábamos antes de empezar a grabar, el tema de la formación. ¿Cuál es tu punto de vista de la formación del sector en nuestro país? Bueno, la formación yo la equiparo a las leyes, siempre van por detrás. Entonces, tardamos muchísimo a todos los niveles. De hecho, el sistema formativo en nuestro país está basado en que te dan unas nociones y luego te pegas de tortas en el mercado, ¿no? En la realidad. Realmente es donde terminas formándote, ¿no? Y eso está bien para algunos sectores o para algunas industrias que pueden ser más teóricas, pero no tanto para este sector. Pero bueno, también lo digo desde el punto de vista de que no existe una escuela de consultores, ¿eh? O sea, ¿quién es un consultor? Cualquiera, ¿no? Cualquiera que pueda dar un consejo, que pueda dar una estrategia, que pueda decir que ha pasado por una industria y que tiene un grado de expertise, ¿no? Entonces, al final, yo creo que la formación es básica. Y quizás sí, equiparándolo otra vez a los niños, ¿no? Con todo este tema de aprendizaje por proyectos, empieza a tener un poquito sentido todo esto, ¿no? Es decir, hace falta una base, obviamente, unos conocimientos básicos, pero hace falta darle mucho foco en prueba-error, en ejecutar esos conocimientos teóricos y demás, ¿no? Entonces, en nuestra industria, pues es algo que tiene dos patas cojas. Una es esa y otra es que también es un caladero en ciertos momentos de personal o profesionales reclutados de otras industrias sin vocación. Y eso en este sector es mortal de necesidad. Es decir, un sector que está sumamente piel con el cliente, donde cada momento y cada paso conforma la customer experience, que le llaman,
no puede permitirse el lujo de tener a alguien que esté indolente, ¿no? O que no sienta esa pasión por el servicio, ¿no? Entonces, yo creo que, y lo comentábamos antes, creo que cuando yo estudié en el CSHG era una locura, o sea, salíamos con 24 meses de experiencia real en empresas, de práctica, sí, pero en empresas, levantándote a los horarios, yendo cada mañana, haciendo el servicio que tocara mañana, tarde, noche, haciendo estas habitaciones, como te digo, es que yo hablo con mucha gente y pocos se han pasado 3 meses como yo en París con Marriott haciendo camas. O sea, que esto no es algo habitual. Entonces, siempre hablamos de que los jefes tienen digamos, que liderar, ¿no? Esos líderes tienen que liderar desde el conocimiento de lo que sucede en sus empresas. Claro, si ese jefe no ha hecho una cama, ¿qué narices le va a contar? ¿Cómo le va a...? Y pongo una cama como cualquier otro de los pasos, ¿no? Entonces, pues creo que ahí hay un déficit grande y además oculto. Nadie se preocupa. Sí es cierto que antes estaba solo el CSHG, ahora también Le Roche ha evolucionado su sistema formativo, pero bueno, pues todavía hay mucha gente formándose en el sector que lo hace detrás de un libro, de un e-learning, que está bien y que es necesario, pero es que el día a día no se aprende desde ahí, ¿no? La cintura para atender a un cliente, para anticiparte a sus necesidades, y todo esto para poder interpretar una estrategia que poner en marcha. Esto no está en ningún libro. Entonces, bueno, pues esta es un poco mi reflexión. Sí, sí, sí. De las dos patas que decías, ¿no? Que puedan fallar. Una es esa, ¿no? El tener más prácticas, el verse en el día a día en el mundo real, trabajando. Llámalo prácticas, llámalo contrato laboral. Y otro sería, has comentado el tema de la formación, ejecutar la teoría. ¿Haría falta menos teoría, más práctica? Me refiero en el día a día de la formación. Más profesionales formando y no tanto teórico. Bueno, ese es otro de los caballos de batalla, ¿no? Es decir, yo no sé cómo se puede hacer a día de hoy en el siglo XXI una revisión de un plan de fin de carrera desde un aula, ¿eh? Y analizado por gente que está en un aula, perdón, grandes profesionales seguro, grandes formadores sin ningún lugar a dudas, pero sin ninguna aportación del fuego real de lo que está sucediendo hoy, ¿no? Mm. Yo, como digo, tuve la suerte. En el centro teníamos incluso dentro del centro semana de teoría, semana de prácticas. Es decir, nos formaban dualmente desde el principio y luego en fuego real, ¿no? Y eso es una ventaja, pero faltan. O sea, no sé si tienen que... Bueno, yo cuando estudié venían 2 profesores de Lausanne a hacer unos módulos concretos, profesionales, de alto reconocimiento, comunicación, estrategia, no sé cuánto. No sé si es eso, pero lo que sí está claro es que nadie, y menos en este mundo tan volátil y tan frenético, con tantísimo cambio, es capaz de darte una mejor visión de lo que sucede, de lo que se necesita y de cómo aplicar esos conocimientos que un profesional en activo. Es muy difícil que alguien sea capaz de transmitírtelo de una manera real y eficiente, porque siempre se trata de que cada minuto que gaste el alumno, ¿no? en ese pupitre, al final sea un minuto de conocimiento, ¿no? y de información útil, ¿no? Mejora. Pregunta, no quiero que se centre esto en el COVID, evidentemente, pero hay que hacer una, ¿no? De cómo querías tener un poco tu visión, tu opinión sobre cómo ves a la situación actual de la industria en nuestro país y cómo crees o cuándo crees que esto podrá mejorar. Bueno, la situación obviamente es dramática y voy a ser, digamos, transparente para, como tú dices, luego cortar y seguir en el buen mood, ¿no? Es dramática, sin duda alguna. Es dramática para los operadores, es dramática para los inversores, es dramática para los trabajadores, es dramática para los servicios auxiliares, todo aquello que rodea en la industria. Es dramática, sin duda alguna. La vacuna era el punto de inflexión. Bueno, parece que la vacuna ya la tenemos, ¿no? O que ciertamente por lo menos tenemos visibilidad acerca de cuándo puede llegar y veremos y esperamos y confiamos que con un alto grado de efectividad, ¿no? Que eso también es otra de las patas a tener en cuenta. Con lo cual,
Yo no tengo más información ni menos que nadie, pero al final yo entiendo que esta época es malísima, ya iba a serlo de todos modos el mes de diciembre, salvo para la nieve, pues no es, y tenemos que hablar de que la nieve tiene un porcentaje que no es como el sol, es decir, tiene un porcentaje muchísimo más reducido en ese sentido y bueno, pues es lo que hay, igual que pasaron una temporada horrible los destinos de sol y playa, ¿no? Pero bueno, al final quizás nos tendríamos que plantear que empezamos el negocio de cero en enero, ¿no? Que bueno, pues 3, 4 meses de arrancar y a ver qué sucede y de ir peleándonos y luego a partir de ahí recuperar. ¿Qué significa esto? Que el año 2021 es probable que sea un año de arrancar después de este frenazo en seco, donde va a haber mucha pelea seguramente en el sector por precio, ¿vale? Donde va a haber, como hubo en la anterior crisis del 2008, pues bueno, un lastre importante porque los ADR se habrán reducido sobremanera y todavía seguramente haya pues empresas que estén en sus últimos, digamos, coletazos, ¿no? Y que eso pues arrastre al final para abajo en ese sentido. Y luego a partir de mitad, digamos, del verano, se espera que el verano sea un poco la palanca en la que apoyarse, ¿no? Para que quizás distorsionar poco, que de una manera más acusada se pueden disparar los ADRs o recuperar esos gaps, porque, bueno, porque la demanda es altísima y se espera que siga siendo altísima, como ha demostrado la demanda que al final está latente, que tan pronto como hables una rendijita de la ventana parece que son como los gremlins, que salen todos a chorro, ¿no? Pero bueno, a partir de ahí, pues eso propiciará quizás una recuperación de esos ADRs para que al final del último trimestre se pueda regularizar un poco la situación. 2022, pero bueno, seguimos hablando de que el 2021 es una travesía en el desierto, que quizás se pueda aprovechar el segundo semestre del 2021, perdón, y del 2022 pues tiene que ser el año un poco del ramp up, ¿no? De verdad, pues a lo largo del 22, perdón, del 22 y el 23 se debería estabilizar. ¿Dónde? Pues ya veremos, porque esa es la siguiente historia, ¿no? Es decir, todo va a depender de la situación geopolítica, todo va a depender de la situación también sanitaria, de hasta dónde y cómo llega esa vacuna, si llega de manera uniforme a todos los países. Al final nosotros tenemos multitud de mercados, aunque algunos pesen mucho, al final son los chiquititos de 2 más 2 más 2 lo que te hacen ese 10 diferencial, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Y esos pues pueden estar en algún momento entrecomillados, porque claro, lo que sí tenemos claro es que Europa no será igual que Asia, igual que América. No va a ser una cuestión uniforme bueno, y habrá que analizar eso, ¿no? Pero sí es cierto que, hombre, la lógica dice que el 21 debería ser una travesía en el desierto, intentando levantar cabeza, 22 un ramp up y 23 una estabilización, digamos, de alguna manera en los términos que nos queden después, obviamente. Ok, pues tomamos nota. Has comentado antes, una de las funciones que tienes como asset manager es buscar el valor del hotel, ¿no? El entorno competitivo y darle el mejor valor. ¿Hay una fórmula, entre comillas, mágica para los hoteles? ¿Es particular para cada hotel el cómo mejorar su valor? ¿Es un tema de marca? ¿Es un tema de diferenciación? Bueno, el valor es una cuestión económica, no hay más. Entonces, esto se trata de que el activo, siempre, de que el activo dé la máxima rentabilidad. O sea, no estamos en valor inmobiliario, aquí estamos sector puro y estrictamente turístico. ¿Y esto cómo se puede conseguir? Pues a través de una buena operación hotelera directa, a través de un buen tercero que lo opere y que le saque mayor rendimiento y cuya capitalización de ese rendimiento le dé un mayor valor al activo. Puede ser mediante un reposicionamiento del activo, mediante una redistribución de sus espacios o de sus servicios, redefinición y reconceptualización por completo, mezclar usos en un momento dado. O sea, esto no hay una fórmula. Bueno, sí hay una fórmula mágica. Al final es que todo se oriente a lo que
tiene que hacer el asset manager es que el activo valga más, ¿no? Y solo hay una manera de que el activo valga más, que es que dé más dinero en la operación hotelera. Entonces, esto al final concluye en que el operador, y quien quiera que sea el operador, o si es uno mismo, y el propietario consigo mismo o como operador, vayan muy de la mano, estén muy alineados, tengan claro qué es lo que es inversión y qué es lo que es coste, porque a veces me tengo que gastar un dinero, si usted está invirtiendo, no está gastando. O sea, cuidado con los términos. Y al mismo tiempo haya un fair play, ¿no? Y una relación justa, bidireccional entre las partes, ¿no? Si esto digamos que esta unión entre operador propietario y un buen trabajo del asset manager, previendo cuál es la situación futura o cómo se tiene que mover y estructurar el activo en los distintos ciclos a 15, a 20, a 30 años, los que sean, es lo que va a facilitar al final el propietario y el asset manager tienen que estar de alguna manera facilitando ese mejor rendimiento del operador, ¿no? No quiere decir esto que esté subyugado a la voluntad del operador, que no tiene ni la verdad absoluta ni la visión completa, ¿no? Porque luego estamos hablando de que el asset manager es parte de una estrategia, digamos, de un portfolio, que también viene a ser una parte X de un total, ¿no? Y que tiene una estrategia superior a la estrategia propia del activo, y entonces al final es un poco la conjunción de todo, ¿no? Si el activo es individual es mucho más sencillo, si el activo pertenece a un portfolio y tiene por encima una estrategia, digamos, global, pues ya entran otros factores en juego, no solo lo que hace ese activo, ¿no? Entonces, bueno, no No, sé pero si he sido claro sí, sí, porque sí. es un poco, Yo es un creo poco que sí, pero a ver, me compleja ha de gustado entender. mucho, ¿no? Al fin y al cabo has dicho, ¿no? Es un tema de aumentar el valor, buscando, bueno, has dicho, ¿no? Buena operación, aumento del rendimiento, redefinir, reconceptualizar, ¿no? Diferentes opciones. Y luego una que me ha gustado mucho, que has dicho que una de las funciones del asset manager es, junto con el dueño, facilitar un poco la vida al operador, ¿no? Que a veces hay, y habrá temas legales, ahí no entro, ¿no? Pero disputas, parece una guerra entre el dueño y el operador, y es al contrario, como bien dices, deberían ir de la mano, porque ambos lo que quieren es el maximizar el... El asset manager a veces incluso llega hasta ser mediador, ¿no? Lo digo para que, digamos que el asset manager debería de ser quien le haga comprender al inversor, ¿no? De lo importante en cada momento, de la importancia de cada uno de los pasos, y más que facilitarle la vida al operador, es facilitarle la rentabilidad al operador, ¿no? Es decir, bueno, darle todas aquellas herramientas que valgan para producir más rendimiento. No más facturación, sino más rendimiento. No, es que si yo me doblas aquí el restaurante, facturo el doble, sí, pero ¿cuánto ganas? ¿Ganas el doble o ganas menos del doble? O sea, esto es un poco también hacerlo entender, ¿no? Entonces, digamos que es un poco ese nexo de unión, esa persona que sabe de la operación, que sabe del negocio y que filtra hacia arriba lo que realmente vale y no, y hace entender al que no es del sector, o no necesariamente del sector, de la importancia y del retorno de cada acción, ¿no? Y precisamente por eso debería de ser quien evite la generación de este tipo de conflictos, ¿no? Es decir, que si hay un ciclo bajo o una incidencia en el mercado que hace que la rentabilidad del activo baje, no es lo mismo recibir unas cuentas diciendo que menos 300 a que un asset manager te explique que ha habido un movimiento de tres grandes empresas corporativas en el entorno y esto ha producido qué tal, y a que a pesar de que se ha bajado, se podría haber bajado X más y que el operador está haciendo una buena labor, ¿no? O a la inversa, cuidado, o a la inversa también vale, ¿no? Pero quiero decir, al final estos conflictos suelen suceder en estos escenarios, ¿no? En los que la confianza se quiebra y empieza a haber dudas de si me la están metiendo doblada o si están haciendo el vago o si simplemente quieren tener un restaurante más porque les mola y ya está, ¿no? Es un poco yo le llamo, de cierto modo, una función de traductor simultáneo, ¿eh? Hacia arriba y hacia abajo, ¿eh? Sí, sí.
Tomo nota, traducción simultánea. Perfecto. Comentábamos antes, el tema de la educación. Hay gente que está estudiando ahora o que está pensando en entrar en el sector servicios, sector turismo, y que tenga dudas, ¿no? Y dirá, con la que está cayendo, no sé, no tengo claro si entrar a estudiar ahí o si ya están estudiando, ¿dónde me he metido? Entonces, ¿alguna palabra de aliento para esa gente joven? Bueno, yo tengo cosas, una de las cosas más claras es que es un sector donde te permite no solo trabajar para terceros, sino desarrollar tus propios proyectos. Incluso iría más allá. El hecho de conocer un sector te permite abrir puertas que el propio sector no conoce en momentos puntuales, ¿eh? Es decir, todos tenemos en la mente, creo que la innovación desde el punto de vista de la intermediación no viene por la intermediación, viene por el conocimiento que pueda tener en un momento dado la intermediación del propio sector y donde ve que puede cubrir una necesidad distinta, ¿vale? Y esto estamos hablando de que hace 15, 20 años esto no existía, ¿no? Y ahora no existe casi la hostelería y el turismo sin la intermediación, ¿no? Intermediación hablando no solo de un booking, ¿no? Sino de los meta, ¿vale? O de un Deliveroo o de un Just Eat, que al final es una vía de comercialización y de penetración de tu producto en el mercado, ¿no? Y que incluso son capaces de capitalizar los clientes como no los capitalizan los propios negocios, ¿eh? Entonces, yo creo que el conocimiento del sector al que te quieres dedicar no te tiene que volver obtuso en el sentido de que es que ahora no va a haber trabajo en este sector. Bueno, ahora no va a haber trabajo en este sector. Ahora este sector tiene otras necesidades que no están cubiertas. Y quien sea capaz de analizar y ver esos huecos, pues tendrá una oportunidad competitiva brutal, ¿no? Hay otras cosas, hay otras cosas. Obviamente no contratarán camareros si los bares están cerrados, ¿no? Ni recepcionistas si los hoteles están cerrados. Pero, ¿qué se necesita a día de hoy? ¿Qué necesita el sector de una manera quizás mucho más abstracta, ¿no? Y menos involucrada en el día a día? Mil cosas y siguen apareciendo novedades. Oye, todo el tema de la digitalización estaba, bueno, pues sí, había coqueteos, tal, de repente, oye, que es que no tenías hotel si no había un auto-check-in. Que es imposible. ¿Cómo no lo vas a abrir? ¿Sabes? No, que es que además con reconocimiento facial, ¿no? Es que además, bueno, pues esto, ¿de qué nace? Del conocimiento del sector, de cómo funciona, de cuáles son sus necesidades y el hecho de estar estudiando y saber cómo se estructura esto por dentro operacionalmente, te abre, pues si tienes un punto de vista crítico y analítico, te va a abrir posibilidades. No sé cuáles, no tengo ni idea, yo no seré capaz de verlas, ¿no? Y seguro que muchos de nosotros tampoco. Habrá 4 que las vean y 4 que sean capaces de dar en el clavo, ¿no? Y dos que lleguen al éxito. Pero bueno, yo sinceramente creo que el mundo está cambiando tantísimo que el hecho de que haya una situación en la que haya una paralización tan grande del sector no implica que no haya muchísimas más oportunidades de las que había antes. Quizás no a nivel cuantitativo, es decir, no habrá trabajo para 300.000 personas, pero sí hay posibilidad de abrir distintas tipologías de negocio bueno, pues para que evolucionen hasta X. Y luego también, es cierto, que se van a abrir perfiles nuevos dentro del sector, con lo cual, bueno, el hecho de combinar pues eso, distintas disciplinas es muy bueno. Yo, como sabes y como decías antes, pues yo me lo he intentado aplicar. Yo soy asset manager, pero sí al mismo tiempo me he metido en tema de metodologías ágiles. Al mismo tiempo también estoy reforzando a través de Cornell el tema de análisis de inversiones y de gestión de activos. Bueno, es un buen momento para, en la medida que cada uno pueda, reforzar. Yo, si me permites el símil, eh, me hago a mí la recomendación que hago a los hoteles. Si ahora mismo tienes que estar cerrado y tienes algo de capacidad, inviértela en mejorar tu producto para que cuando abras la puerta tengas un momento competitivo mejor, ¿no? Y esto lo podemos aplicar a las personas también. Oye, si ahora mismo no puedes trabajar, venga, mejórate como profesional en la medida que entiendas, que quieras, que te guste o que veas el nicho, y cuando abran la puerta y llames con tus 20.000 amigos
que van a pelear por esos puestos de trabajo, pues que tengas una posición competitiva lo más puntera posible. Nadie deseará otra cosa, no me lo imaginaría, ¿no? Entonces, yo creo que eso es un poco un punto interesante. Sí, sí. O sea, y si eres un hotel, invertir en tu producto a nivel individual, tu producto eres tú. Con lo cual, invertir en ti. Correcto. Sí, Y la sí. competencia va a ser más dura que con los hoteles, te lo aseguro. Cuando abran las puertas, o sea, te aseguro que habrá muchísima más Ujú, gente y con hambre, en el sentido no literal, sino figurado, ujú. con hambre de trabajar y con ganas de pelear por ese puesto. Diferenciarse. Ujú. Y si alguien que esté formándose ahora quiera ser asset manager, porque tú le inspires o porque le llame la atención el puesto, ¿en qué deben centrarse? ¿Es más un tema operativo, más de finanzas? ¿Es una mezcla de todo? Mm, me costaría decirle el rumbo. Me costaría decirle el rumbo. Yo he llegado, yo puedo decir cómo he llegado yo aquí, que es al final a través de la dirección hotelera, a través del emprendimiento, que me da una visión también, digamos, más de estrategia quizás un poquito más global, y a través de la expansión, porque yo al trabajar para mi empresa también, yo creo que son tres factores importantes. Tener un punto de vista de estrategia y todo lo que implica un proyecto, ¿eh? Como si fuera tuyo, que ahí no tienes, no hay manera de delegar en tercero. Tú, por mucho que tengas gente alrededor, al final el proyecto es tuyo y quien ve todos los inputs por donde van eres tú, ¿no? Pero sin duda la dirección hotelera, sin duda la parte, bueno, dirección hotelera, dirección de negocio, digamos así, ¿no? Pero la hotelera da muchísimo, muchísimo juego para entender el business día a día. La expansión, entender la expansión, cómo funciona, porque eso te da una visión del mercado, que es muy importante aquí la visión del mercado. Explotación, expansión, obviamente tienes que tener una base medianamente sólida, ¿no? Digo, no es un nivel de expertise alto, pero sí una base sólida desde el punto de vista financiero para entenderlo, para entender el área financiera, para poder hacer obviamente, tus proyecciones, tus regresiones y demás. Y luego, no sabría cómo definirlo, pero bueno, al final, si tú tienes el conocimiento de la explotación, de la expansión y el conocimiento financiero, tienes los ingredientes para poder entrar en una línea de asset management, ¿vale? Luego, a partir de ahí, tienes que tener la capacidad analítica y la capacidad empática, o sea, también un punto, yo creo que un punto también que te da quizás esa parte de explotación, ¿no? De piel y de empatía y de capacidad de cintura, ¿no? Y estrategia, ¿no? No hay una, como decía antes, es que no hay una escuela de consultores tampoco. Entonces, ¿cómo se llama consultoría? Pues consultor, yo lo equiparo de verdad, que es experto en algo. ¿En qué eres experto tú? ¿Qué se te da bien? Oye, es que yo he sido muy bueno en F&B, pues tú puedes ser un consultor de F&B. O sea, si tú has conseguido ser analítico, desarrollar un proyecto, llevarlo de la nada, crear una marca y analizar dónde te has equivocado, si todo eso lo has hecho, sí puedes ser un consultor. Porque al final el consultor no deja de ser aquel que evita errores, porque ya los ha cometido él en el pasado, evita gastos innecesarios porque ya ha entrado él en ellos y evita tiempos perdidos. Al final, esto es lo que tú aportas a un proyecto, fundamentalmente es eso, es que el otro, que dado que tú has hecho 1000 y en ellos has perdido un minuto, pues esos 1000 minutos que has perdido y que has visto y has analizado los puedas aplicar bueno, pues para que el próximo proyecto no tenemos una varita mágica, no somos Nostradamus ni tampoco tenemos la verdad. Entonces, bueno, esto se trata de ir mezclando y hacer un collage de todo tu conocimiento. Lo que sí es cierto que le da la posibilidad a un consultor es que viajamos mucho, vemos mucho, analizamos mucho y nos nutrimos mucho de todo lo que vemos, ¿no? Entonces, mientras otros van por el aeropuerto mirando al móvil, nosotros muchas veces estamos captando según qué cosas y analizando según qué cosas, ¿no? Y esto es, bueno, es también de formación en cierto modo, ¿no? Capacidad de crítica y analítica, ¿no? Pero no hay una varita mágica, insisto, es que se te dé bien, es que seas capaz de tocar esos tres palos con cierto grado de solvencia y de expertise y a partir de ahí que te involucres y le eches muchas horas, eso sin duda.
Bueno, todo queda. Entonces, estaba tomando notas, según has ido hablando, un poco de repaso. Has hablado de la vocación de servicio, que es importantísima, del sector de la felicidad, que te lo he oído decir más de una vez, o sea, que está claro que es uno de tus mantras en el sector en el que trabajamos. Totalmente. Me ha gustado mucho la descripción que has hecho de mentoría, no suelo preguntarlo en las entrevistas, quien me ha dejado equivocarme, porque me ha permitido crecer. Muy buen pensamiento y me ha gustado mucho. Tema de la formación hemos tratado, que suele ir por detrás, hemos dicho como las leyes, importante, ¿no? El centrarse en cómo quién forma, ¿no? El darle un toque más profesional, no más profesional, perdón, sino más, con más involucración de los profesionales. Más pegado a la realidad del sector, sin duda. Eso es. Y esperemos que dentro de no mucho otras escuelas copien el ejemplo, ¿no? del caso de Santiago u otras, donde se da más importancia a la formación práctica, evidentemente, a salir de las aulas, hemos dicho, ¿no? y enfrentarse a la vida real. Hemos tocado sobre la situación actual, que mejor no cubrirlo mucho más. Y luego hemos hablado sobre el valor, el rol de Asset Manager en sí, que es aportar valor, ¿no? Conseguir la máxima rentabilidad y ser ese nexo de unión, ese traductor simultáneo que has comentado, por ejemplo, entre propiedad y operador. Muy buena definición también. Y una última que me he quedado con ella, que hemos dicho antes, es el tema de invertir. Si es una propiedad, invertir en el producto para que a la salida de la crisis esté mejor posicionado. Y si es una persona, invertir en ti mismo, que lo más importante es la educación, ¿no? Creo que es fundamental en estos meses. Pues es mi resumen. ¿Algo más por tu parte para añadir, Jesús? ¿No? Muchísimas gracias, que me lo he pasado muy bien en este tiempo. Ha sido muy entretenido y que espero que del otro lado reciban algo que les pueda, de todo esto, que les pueda sumar, ¿no? y ayudar. Así que, seguro que sí. Muchísimas gracias y a tu disposición. Gracias. Esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya resultado útil. Tienes más información en mi web www.torresconsulting.co.uk, en LinkedIn, en YouTube y en Twitter. Saludos y hasta la próxima.